Muy bien, hermanos, damos gracias a Dios una vez más también y por esta oportunidad de llevar el mensaje de la palabra, lo cual es una bendición grande, de la cual pues no soy digno, pero nuestro Señor nos da esa oportunidad de poder ir a las Escrituras para aprender todo aquello que Él quiere enseñarnos. Bien, hermanos, durante este mes de octubre hemos estado hablando de la Reforma Protestante, ese movimiento religioso que se inició en el siglo XVI con algunos personajes, con Martín Lutero en Alemania, en Ginebra con Juan Calvino, también en Londres hubo personajes importantes sobre este asunto de la Reforma. Y ese movimiento pues partió totalmente el cristianismo para bien. Claro, a la Iglesia Católica no le gustó el movimiento. Ahora bien, hemos estado hablando de que nosotros los creyentes, los cristianos, creemos en la sola Biblia, sola Escritura. También que nosotros creemos en la sola fe para nuestra salvación, porque Cristo hizo todo por nosotros. Y también en solo Cristo, solamente Cristo es el que nos salva. Eso fue lo que dijeron e hicieron énfasis en aquel entonces. Y hoy vamos a hablar sobre otra cosa que dijeron los reformadores, y es que nosotros creemos en la sola gracia. Para nosotros la gracia de Dios es suficiente. A veces hay personas que me preguntan, pastor, dígame una cosa, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y la Iglesia Católica Romana? ¿Cuál es la diferencia? Porque es que nosotros tenemos el mismo Dios y vienen esas preguntas. Ahora, la diferencia que nosotros tenemos con la Iglesia Católica, la marca es la doctrina. Fundamentalmente una doctrina es aquella en la cual creemos y se trata de la salvación por la gracia de Dios. Creemos en la salvación por la gracia de Dios. Y esa fue una doctrina cardinal de la Reforma que comenzó precisamente con Martín Lutero, un monje, doctor en teología en Alemania, que un día se dio cuenta de estas cosas y empezó a predicarlas. Y claro, vino una revolución y tuvo grandes problemas porque prácticamente tuvo que salir de la Iglesia Católica. De manera que creemos que nosotros somos salvos no por las obras, como si fueran meritorias, porque eso era lo que venía enseñando la Iglesia Católica. Aquí no se salva es por sus obras, porque sus obras son meritorias delante de Dios. Nosotros, los cristianos, bautistas, creemos que somos salvos no por las obras. Nuestras obras no tienen méritos. Somos salvos es por medio de Cristo, porque solo Él tiene méritos suficientes. Somos salvos por los méritos de Cristo. Y entonces por eso es que la salvación nuestra es por la pura gracia de Dios, porque es algo que no merecemos, es algo que lo ganó Cristo con su propia sangre derramada en la cruz para nuestra redención. Pero la Iglesia Católica no ha creído esto del todo. Cuando uno lee la teología católica, parece a veces que como que creen en esto. Y ellos dicen, sí, claro, somos salvos por la gracia de Cristo, pero, y entonces añaden algo más. Sí, nosotros creemos en la Biblia, pero, y entonces añaden algo más. Nosotros creemos sola Escritura, sola fe, solo Cristo, sola gracia de Dios. Entonces, es una diferencia fundamental
Es una diferencia muy grande. De manera que, examinando esto, lo primero que nosotros afirmamos es que la salvación es por la gracia de Dios. Si uno entiende eso, que está precisamente en Efesios capítulo 2, 8, 9, vamos a mirarlo. Efesios capítulo 2, 8, 9. Efesios capítulo 2, 8, 9. Mire, hermano. Efesios 2, 8. Si uno entiende este versículo, habrá entendido la gracia de Dios. Si uno no entiende ese versículo, uno no entiende la gracia de Dios. Y el problema es que de pronto la Iglesia Católica no lo entiende. Entonces vamos a leerlo, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así es sencillo. Si el Espíritu Santo nos ilumina el contenido de este versículo, entendemos que es la gracia de Dios. De manera que entonces examinemos qué es lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Primero, se define qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Según lo que acabamos de leer, la gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el favor de Dios aunque no lo merecemos. Siendo usted y yo pecadores, estando condenados eternamente, mereciendo el infierno, estando nosotros, usted y yo, en una imposibilidad de salvarnos, estando sin esperanza y sin Dios en este mundo, Dios en su gran amor y en su gran misericordia nos busca para darnos su gracia, su salvación. ¿Y cómo viene a nosotros esa gracia de Dios? Bueno, Él envió a su Hijo a este mundo. Jesús nació, el Cristo nació como hombre, vino y nos reveló su voluntad y dio su vida para pagar el castigo que usted y yo merecemos por nuestros pecados. Eso es gracia de Dios. Entonces, esa es la primera explicación. Eso es la gracia. ¿Cómo puede uno probar, cómo puede uno saborear la gracia de Dios? ¿Cómo puede uno experimentar esa gracia de Dios? Pues aquel versículo dice lo siguiente, en el versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y dice: y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice: no por obras. Ahí está claro. Entonces, la revelación aquí de la palabra de Dios nos dice que esta gracia de Dios no es por obras. ¿Y eso qué significa? Que no es por las muchas cosas que uno hace. No es por las cosas que uno hace que Dios le da su gracia. Porque si Dios me da su gracia por las cosas que yo hago, entonces quiere decir que yo merezco esa gracia por lo bueno que soy. Si la gracia es por las muchas cosas que yo hago, entonces Dios está endeudado conmigo y tiene que darme la gracia por lo bueno que yo soy. Pero aquí está diciendo que no es por obras, no es por lo que uno es o por lo que uno hace. Si Dios quiere darle la gracia a alguien, se la da. Si Dios quiere darle la gracia al peor de los criminales, le da su gracia y lo salva, aunque sea un criminal.
Y por eso entonces decimos que la gracia es un favor que nadie merece. Por eso la gracia de Dios no es por nosotros, por lo que hacemos, o por lo que somos, o por qué tan buenos somos, o por las obras de caridad que hacemos, sino que es un don de Dios. Es un regalo que Dios me da sin importar lo que yo haga. ¿Y por qué eso es así? ¿Por qué Dios actúa así, de esa manera como tan rara, que a veces los humanos no entendemos? Aquí sigue diciendo en el versículo 9, dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Si Dios le diera su gracia a uno, si Dios le diera su salvación por las obras que uno hace, entonces uno podría llenarse de jactancia y de vanidad. Uno podría decir que uno obtuvo su salvación y que Dios no se la puede negar, porque es por las cosas que uno hiciera. Pero no es así. No es por obras, por gracia somos salvos. Ahora, hacia el siglo XVI, esta verdad que acabamos de decir, que acabamos de leer en la Biblia, estaba oscurecida. Y los reformadores lo que hicieron fue que, iluminados por el Espíritu Santo, la sacaron a la luz, la predicaron y la enseñaron. Y entonces el Señor comenzó una obra prodigiosa. Entonces la salvación es por la gracia de Dios. Y queda claro entonces que la salvación no es por los méritos humanos. No es porque yo me la merezco, no es por las cosas que yo hago, no es porque yo tengo méritos en mí mismo para que Dios me dé esa gracia. Y la primera cosa que nosotros hemos aprendido aquí en las Escrituras es que la gracia salvadora no se puede ganar. La doctrina romanista enseña que sí, que la gracia salvadora uno se la puede ganar. ¿Cómo? La Iglesia Católica dice que uno puede obtener la gracia salvadora recibiendo los sacramentos, ¿no? Hay un catecismo de la Iglesia Católica que dice textualmente lo siguiente, y yo lo quiero citar para sustentar esto que estoy diciendo aquí. El Catecismo Católico dice que los sacramentos son necesarios para la salvación. Dice, para los creyentes en Cristo los sacramentos, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, son necesarios para la salvación, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes reciben los sacramentos. Entonces, si yo no recibo los sacramentos, quedo por fuera de la Iglesia, no recibo el perdón de los pecados, no recibo la salud espiritual, Dios no me transforma y todo ese asunto. Tengo que recibir los sacramentos para entonces obtener la salvación. Y por eso decimos que eso es falso. Y los reformadores lo dijeron en esa época. Otra cosa que dijeron los reformadores fue: la gracia salvadora no se puede comprar. La doctrina romana enseñaba y enseña todavía, además de lo que ya dijimos, que usted también puede obtener la gracia de Dios de otra manera. ¿Cómo? ¿Cómo la puede obtener? Esa enseñanza, esa doctrina católica romana dice lo siguiente, y yo lo cito es para sostener este punto de vista. La enseñanza católica romana dice que las almas piadosas, las personas piadosas,
no solo pueden hacer una satisfacción completa en esta vida por los pecados veniales, porque la Iglesia Católica divide los pecados, dividió los pecados en pecados veniales y pecados mortales. Resulta que los pecados veniales que yo he cometido, yo los puedo expiar, es decir, yo los puedo recibir el perdón de esos pecados por las cosas que yo haga. Igualmente los pecados mortales, aunque yo vaya al cura y le diga, mire, por favor, perdónenme que yo maté a alguien, eso es un pecado mortal. El cura me da la absolución y me dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero resulta que ese perdón del sacerdote no es suficiente, y entonces yo todavía tengo que hacer más cosas. De manera que si yo me comporto bien y cumplo con algunas cosas en la iglesia, por ejemplo los ayunos, las oraciones y las obras meritorias, entonces yo puedo mortificar esas culpas que quedaron todavía a medio perdonar. Y esas cosas que yo hago se llaman obras meritorias, porque esas obras meritorias me pueden salvar. Ahora, hablando de esas obras meritorias, ellos dicen lo siguiente, es lo que se ha enseñado. Las obras meritorias son obras meritorias materiales. ¿Cuáles son? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar a los encarcelados, dar posada a los peregrinos, redimir a los cautivos y enterrar a los muertos. Pues yo no veo nada de malo en esas obras materiales. Creo que nosotros también, la Biblia dice que las tenemos que hacer. Además dice la Iglesia Católica que hay unas obras meritorias espirituales, que si usted las cumple, usted obtiene méritos, y con esos méritos sus pecados le son perdonados. ¿Cuáles son las otras obras? Ellos dicen que hay otras obras meritorias que son enseñar al que no sabe, aconsejar al triste, consolar al que está atribulado, corregir al que yerra, sufrir las injusticias en el amor de Cristo, perdonar al débil, al que falla por su ignorancia, orar por los vivos y por los muertos. Entonces las obras meritorias son un beneficio para el que las recibe, y son meritorias porque ellas ayudan al perdón de los pecados, inclusive ayudan para uno tener la completa libertad de las penas del purgatorio. Ahora la Iglesia Católica dice que, algunos dicen que ya no lo dice, pues, pero uno coge un catecismo y ahí está. Dicen que si uno ha creído en Cristo, uno ya tiene la gracia de Dios. Sobre todo se recibió los sacramentos, sobre todo se recibió el sacramento de la Eucaristía. Pero que aunque yo me muera en ese estado de gracia, no voy al cielo, voy al purgatorio, perdón. Y allí en el purgatorio lo que hago es eso, purgar las culpas que todavía me hacen falta, que no purgué en la tierra. ¿Y cuál es el asunto? Que si yo tengo obras meritorias, esas obras entonces me son abonadas para cancelar la deuda que yo tengo y salir del purgatorio y entrar en el cielo. Entonces el catecismo católico dice textualmente: esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. Los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Está en el catecismo católico, artículo 1030. Bien, pues hermano,
La Reforma Protestante hizo una declaración. Todas estas obras, pues sí, no son malas, pero no nos salvan. Dijo, nosotros somos salvos por la sola gracia de Dios. El sacrificio de Cristo es todo suficiente para borrar nuestros pecados, y la salvación es únicamente por la gracia de Dios. Los creyentes no tienen ningún mérito delante del juicio de Dios. Nosotros descansamos únicamente en la misericordia y la gracia de Dios. Únicamente en los méritos de Cristo. Yo no tengo nada con qué presentarme delante de Dios para decirle que soy bueno. Ese es el asunto, la gran diferencia. Ahora, cuando los reformadores dijeron que todo esto era una mentira, que eso no estaba en la Biblia, que la salvación es por la sola gracia, pues eso levantó una reacción violenta en la Iglesia Católica, porque la verdadera doctrina bíblica destruye la supuesta eficacia de los sacramentos. Cuando los reformadores dijeron no, el sacramento de la confesión no es cierto, usted no tiene que ir a un sacerdote, usted tiene que creer en Jesucristo, que es el mediador entre Dios y nosotros, solo Cristo. Pues eso acabó con el sacramento de la confesión. Cuando ellos dijeron a Cristo se recibe es por medio de la sola fe, eso acabó con el sacramento de la Eucaristía, porque uno recibe a Cristo a través de la hostia. Y por eso decimos que la reacción fue violenta. Y porque estas doctrinas destruían todas las obras meritorias humanas que había establecido la Iglesia Católica Romana. Y hubo una reacción tan fuerte que la Iglesia Católica levantó unas calumnias contra nosotros y contra los reformadores. Y todavía siguen las calumnias. ¿Cuáles son? Una, la doctrina católica romana empezó a enseñar que nosotros hacemos tropezar a la gente, la hacemos caer, porque conducimos a la gente a pensar de la siguiente forma: si nosotros enseñamos que la salvación es por la gracia, entonces la gente va a decir, bueno, pues si las obras no son necesarias y yo no tengo ninguna recompensa por las obras que hago, ni tengo ningún mérito, entonces ¿para qué hacer lo bueno? Pero es que la Biblia no dice que no tenemos que hacer buenas obras. La Biblia dice que sí tenemos que hacer buenas obras, incluyendo todas estas que ellos llaman las materiales y las espirituales. Pero nosotros hacemos esas buenas obras no pensando en que por esas buenas obras Dios nos va a perdonar nuestros pecados y nos va a llevar al cielo. No es por eso. Eso lo dejamos claro. Y claro, cuando hacemos lo bueno Dios se agrada y Dios nos recompensa. La Biblia sí dice que Dios nos recompensa. Claramente lo enseña. Aunque dice también que uno no sirve a Dios y agrada a Dios por la simple recompensa. O a ver Dios qué me da. Sino que nosotros servimos a Dios de corazón, no solamente pensando en la recompensa. Servimos a Dios con gratitud y sin interés. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que nosotros no amamos a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y envió a su Hijo Jesucristo para salvarlo a usted. Y le demostró su amor a usted. Amamos a Dios en respuesta a su misericordia. Dios nos perdona gratuitamente. ¿A qué precio? Nosotros recibimos la salvación gratis, pero a Dios le costó muy caro, le costó el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese es el punto. Entonces la primera calumnia es que nosotros hacemos tropezar a la gente.
¿Por qué va a hacer uno tropezar a la gente por enseñarle la doctrina de que somos salvos por la gracia, únicamente por la sola gracia? Segunda calumnia, dicen que nosotros, los protestantes, los cristianos o los evangélicos, algunos lo llaman, que nosotros enseñamos el libertinaje. Porque cuando nosotros le enseñamos a la gente que somos salvos solo por la fe, solo por la gracia, solo por Jesucristo, pues entonces la gente es desmotivada y ya no hace ninguna obra buena. Y entonces, al no hacer ninguna obra buena, pues se dedican a pecar. Pero la Biblia dice que nosotros sí somos salvos por la gracia de Dios. Pero después de que Cristo nos salva y que recibimos su gracia, de manera natural hacemos buenas obras. Ya no con la esperanza de recibir el perdón o la salvación, sino como el fruto natural de nuestra conversión. Porque Dios cambia nuestro corazón. De manera que Dios nos justifica para hacernos santos, no para vivir en el pecado. Eso es absurdo. Y por eso el cristiano que recibe a Cristo en el corazón, que recibe la gracia de Dios, pero que sigue viviendo o practicando el pecado, que vive una vida sin arrepentimiento, esa persona realmente nunca ha sido justificada. Se está engañando, porque el que es justificado procura ser santo, hace buenas obras, claro, por amor a Dios. Ya no está esperando que por esas cosas tenga méritos o lo perdone o entre al cielo. No, lo hace porque Dios ha cambiado el corazón y no va a vivir en el pecado. Por tal razón nosotros no enseñamos el libertinaje en la iglesia. Aquí no enseñamos que el que viene aquí y recibe a Cristo y recibe el perdón de sus pecados y lo bautizamos, entonces después que puede vivir como quiera, como dicen popularmente, como se le dé la gana. Aquí nosotros no enseñamos eso. Enseñamos una vida de santidad, si verdaderamente ha recibido la gracia de Dios. Y una tercera calumnia que se levantó en reacción es que es la misma que nosotros vivimos en el libertinaje, pero entonces la verdad es que Dios nos ha llamado a la santidad, como acabo de decir. Algunos que estaban en la iglesia en los tiempos de los apóstoles, sobre todo en Roma, algunos creyentes que estaban en la iglesia de Roma estaban pensando que la gracia de Dios era para el libertinaje. Ya desde hace 2000 años algunos dijeron: no, pues qué bueno, yo voy para el cielo, Cristo murió por mí, solamente creyendo soy salvo, ya Dios no toma en cuenta mis pecados, sabroso, entonces ahora puedo vivir como quiera porque ya soy salvo. Pues algunos ya pensaban así hace muchos años, y por eso el apóstol Pablo tuvo que escribirles Romanos 6:1. Romanos 6:1. Pablo tuvo que escribirle la carta a los romanos y explicarles este asunto para que no se equivocaran. Y aquí en Romanos 6:1, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Hablando de la salvación por la gracia. Romanos 6:1 hace la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque muchos estaban diciendo: no, Dios es amor, Dios es solo amor. Y la verdad es que Dios es muy misericordioso y compasivo. Entre más malo soy, Dios más me ama, porque como Él es amor y misericordia, todo lo perdona. Así estaban pensando.
Y por eso Pablo les escribe y les hace la pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice en el 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquellos que ya hemos renunciado al pecado y aquellos a quienes el pecado ya no domina, ¿cómo vamos a todavía vivir en el pecado? ¿Cómo nos puede gustar el pecado? No, nosotros aborrecemos el pecado ahora que estamos en Cristo. Entonces, hermanos, algunos que pretenden estar en la iglesia, algunos que pretenden ser santos, ¿cómo van a vivir en la hipocresía? Sería la pregunta. Si alguien dice: yo soy un cristiano, yo tengo al Señor, yo tengo la gracia salvadora, ¿cómo puede vivir de otra manera y ser un hipócrita? Nadie que sea ladrón declarado, o adúltero declarado, o mentiroso declarado, u homosexual declarado, o que viva cometiendo cualquier otro pecado violatorio de la ley de Dios, puede andar en la iglesia dándosela de cristiano. No puede. Todo el Nuevo Testamento, y recordemos lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios, no lo vamos a leer, pero dijo: ustedes qué es lo que están haciendo, no se dan cuenta que ni los borrachos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los que se echan con los hombres o con las mujeres, todo ese tema del homosexualismo, si no se arrepienten, no van a heredar la salvación. Entonces, Dios nos está llamando a todo lo contrario. Es muy penoso, realmente es muy penoso, cuando uno tiene que dirigirse a alguien en la iglesia y decirle: mira, hermano o hermana, lo que usted está pensando, lo que usted está creyendo, no es cristiano. Debe arrepentirse de eso, debe arrodillarse y pedir perdón con lágrimas a Dios, para que ojalá Dios tenga misericordia de usted, porque usted todavía no ha experimentado, no ha saboreado la gracia de Dios. Y debe de hacerlo, porque si no lo hace va a tener que abandonar la iglesia. Porque si usted sigue practicando el pecado dentro de la iglesia de manera descarada y abierta, usted va a contaminar a los demás. Pablo lo dijo: un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, eso sí que es penoso cuando hay que decirle a la persona eso. O se arrepiente o váyase de la iglesia porque nos va a perjudicar. Sí, la iglesia es para pecadores, claro que sí, es para pecadores, pero para pecadores que buscan el arrepentimiento, no para pecadores empedernidos, que se equivocaron y no entendieron la gracia de Dios y creen que la gracia de Dios es para libertinaje. No, para ellos no es así. No puede ser así. De manera, hermanos, que vamos a concluir este tema de la gracia. Totalmente definimos: la salvación es por la sola gracia. Nada hay en nosotros para merecerlo. Es un don gratuito de Dios. Esa fue la doctrina cardinal de los reformadores. Segundo, no ganamos méritos para el perdón a través de las buenas obras. Pues es duro, pero hay que decirlo, ¿no? Pero yo lo digo porque yo hasta los 23 años fui católico. Mis padres me levantaron como a todos los colombianos en la iglesia católica. Y a uno le enseñaban es que haciendo todas esas obras que acabé de leer, uno acumulaba méritos, puntos en el cielo, de manera que si yo me muero y voy al purgatorio, me suman los puntos y paso al cielo.
no ganamos méritos para nuestra salvación a través de las buenas obras. Por supuesto que debemos hacer las buenas obras, claro que sí, pero cuidado con la jactancia, porque ese es el gran problema que a veces nosotros traemos de ese trasfondo romanista, y es que a veces hacemos algo, pero en el fondo nos jactamos y nos sentimos orgullosos, y qué bueno que soy, yo soy el mejor, nadie es como yo, mire cómo ayudo. Eso es jactancia, y el Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. La gracia tampoco es para libertinaje. Si tiene la gracia debe dar fruto de santidad. Si no, su vida cristiana es pura basura. Si uno anda en la iglesia allá, sí, yo creo en solo Cristo, solo fe, solo Escritura, claro, sí, sola gracia, de acuerdo, sí, y ando en la iglesia ahí aparentando otra cosa y siendo un hipócrita, pues esa salvación no es verdadera, no es real. De manera, hermanos, que ¿cómo va usted a responder a esa gracia inefable de Dios? Cuando uno entiende estas cosas, ¿cómo va a responder a Dios? Tal vez es cayendo de rodillas, dando gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. ¿De qué otra manera no le puede expresar a Dios esa gracia que no merece? Sino adorándole y alabándole y dándole las gracias. Despojándonos de todo orgullo y arrogancia, porque todo lo que tenemos lo hemos recibido de gracia. Usted y yo no somos realmente nada, hermano. Todo lo que somos delante de Dios es pues una gracia, no porque usted y yo somos muy buenas personas y entonces Dios está endeudado con nosotros. De manera que cuán pecadores somos y cuán misericordioso ha sido nuestro Dios con su inefable gracia al dárnosla sin merecerla. Y por eso es que hago la pregunta: ¿cómo va usted a responder a esa gracia inefable de Dios? Yo creo que eso nos despoja de toda arrogancia, de todo orgullo, de toda prepotencia, de toda equivocación que tenemos frente al Señor, que en su gran amor y misericordia ha querido mirarnos con su bondad, venir a nuestro encuentro, sacarnos de la inmundicia, llevarnos a la vida eterna, y ahí nos lleva preparándonos para el futuro que nos espera. ¿Todo por qué? Por gracia, no porque usted y yo merecemos nada. ¿Cómo vamos a responder a esa gracia de Dios? Vamos a orar.